la caída de Lucifer. La caída de Lucifer, y les pido a ustedes que nos acompañen a través de la televisión también, que abran su Biblia en el capítulo 14 del libro de Isaías, versículos del 12 al 14. Dice la Biblia: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas. Es importante notar los tiempos de los verbos, tiempo pasado. Tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Si nosotros estudiamos con microscopio, podríamos llamar, el versículo 1 y el versículo 2 del libro del Génesis capítulo 1, inmediatamente nos va a revelar que entre el versículo 1 y el versículo 2 de Génesis capítulo 1 existe un inmenso período, tal vez de millones de tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia comienza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la palabra tierra en el hebreo, eretz, es tierra seca. Pero de repente, en el versículo 2 del libro del Génesis, encontramos que algo ha sucedido con el planeta Tierra, porque se nos describe inmediatamente que estaba desordenada, vacía, y tinieblas la cubrían totalmente, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En otras palabras, no es posible, ¿verdad?, que la tierra haya sido cubierta de agua, haya sido creada cubierta de agua. Entonces, si nosotros comenzamos a estudiar la Biblia con mucho cuidado y acomodar los pasajes que existen proféticos con otros pasajes, vamos a tener como un rompecabezas que vamos uniendo y vamos descubriendo que antes de que esta tierra fuera recreada en los 6 días de la creación, este planeta ya había estado habitado. Ya había existido aquí en este planeta Lucifer. Y era el rey de este mundo y tenía sus súbditos, tenía naciones, tenía personas que le servían. Y este planeta fue, antes de que Adán fuera colocado, el hogar y el Edén, el monte de Dios, donde vivía Lucifer. Este versículo 2 del libro del Génesis, capítulo 1, nos describe un evento cataclísmico de proporciones universales que dejó a este planeta en esta desolación, en esta devastación por un gran juicio de Dios. Miles o millones de años, tal vez, antes de que Adán pecara, el pecado ya existía dentro de un ser espiritual muy poderoso, hermoso, lleno de sabiduría, y la máxima creación que Dios hizo, que se llamaba Lucifer. Es importante que nosotros podamos entender que hace aproximadamente 50, 60 años, muchos paleontólogos y muchos arqueólogos comenzaron a atacar la Biblia porque decían que no era posible que tuviéramos 6,000 años de historia en la Biblia, cuando la Biblia de ninguna manera dice eso, porque de acuerdo a los paleontólogos, a los arqueólogos, de acuerdo al carbono 14, a la radiación, a la radiactividad, al potasio argón, que son métodos científicos para investigar cuál es la edad de la Tierra, aunque son aproximaciones, son aproximadamente de 10 a 15 billones de años. Entonces decían ellos, los cristianos dicen que tenemos 6,000 años de historia y la Tierra tiene muchos más millones de antigüedad que lo que los cristianos enseñan. Sin embargo,
no había ninguna contradicción entre la ciencia y entre las Sagradas Escrituras. Porque la Biblia no nos dice cuántos millones de años tenía la tierra antes de que Adán fuera colocado. Lo que la Biblia sí nos afirma es que, de acuerdo a las cronologías, desde Adán hasta nuestros días, han existido aproximadamente 6,000 años de historia. Esto sí puede verificarse a través de las cronologías. Hubo un obispo en Europa que se llamaba hizo la cronología de Ussher, que fue el que unió las cronologías para determinar que aproximadamente Adán pisó esta tierra 6,000 años hace atrás. Sin embargo, antes de Adán, la Biblia está totalmente de acuerdo en que este planeta ya había estado habitado y fue sumido en un gran juicio de Dios y hubo una recreación. O sea, la creación que encontramos en Génesis capítulo 1 es una recreación de algo que antes existía y que es lo que vamos a estudiar detenidamente en esta mañana. Esta criatura que Dios había creado, hermosa, brillante, la criatura más sabia del universo, estaba ya en este planeta cuando Adán y Eva fueron colocados en el jardín de Dios, que se llama el huerto del Edén. La palabra huerto, es muy importante esto, significa jardín. Es la palabra hebrea gan, con G de gárgara, G-A-N. Y la palabra huerto es la palabra Edén, que significa paraíso. Edén significa paraíso. Entonces, ya estaba en el paraíso, en el jardín, que Dios había creado en este mundo una criatura. Y cuando la Biblia nos introduce a Lucifer, en el capítulo 3 del Génesis, versículo 1, se le describe como una serpiente. Desgraciadamente, en todas las historias que hemos leído y en las fotografías, ponen literalmente una serpiente enroscada hablándole a Eva. Sin embargo, la palabra original para serpiente no es la palabra original para una víbora o para una serpiente, es la palabra hebrea nahash. Nahash, escríbelo en Génesis 3:1, arriba de serpiente, nahash, que significa el que porta la luz, o el brillante, o el que resplandece. Y si comparamos nosotros en 2 de Corintios 11 a Satanás, se le describe como un ángel de luz. Y vamos a ver ya más detenidamente en unos momentos que Satanás era el más brillante, la más deslumbrante criatura que Dios había creado. Entonces sabemos, ¿verdad?, que esta historia termina cuando todos nosotros hemos experimentado la corrupción que se desató en el mundo entero mediante una infección, un virus que fue introducido a este planeta y que contagió a toda la raza humana genéticamente hablando. Entonces, cuando Eva se enfrenta a esta serpiente, ¿por qué se usa la palabra serpiente? Porque la Biblia usa muchas metáforas muchas veces. Por ejemplo, también se le llama al diablo el león, que como león rugiente anda devorando. A Cristo se le llama el león de la tribu de Judá. Y así encontramos que se usan nombres o se usan animales. A nosotros se nos llama ovejas, para compararnos con el carácter que tienen las ovejas. Entonces, el hecho de que haya sido usado la palabra serpiente significa que las características de la serpiente, de la astucia, la velocidad con la que ataca, su inteligencia que ella tiene, la visión tan extraordinaria que tiene, se nos hace una característica semejante a Lucifer. En Romanos 5:12 dice la Biblia, el pecado entró, no estaba, entró al mundo, el virus entró, el contagio entró por un hombre. Y por el pecado entró la muerte, por cuanto todos pecaron y la muerte pasó a todos los hombres. Esto es extraordinario, a la luz de la genética. Porque esto fue escrito hace 2000 años por el apóstol Pablo en Romanos 5.
Y dice, el pecado entró por un hombre y por el pecado entró la muerte. O sea, que el pecado es el transmisor de la muerte. La muerte nos ha sido transmitida a todos. Y fue hasta 1860 cuando Gregorio Mendel hace los primeros descubrimientos de la herencia. Y se descubre que hay una transmisión efectivamente a través de los genes hereditarios de una generación a otra generación, de los abuelos a los bisabuelos, bisabuelos a los abuelos, a los padres a los hijos. Y esto fue escrito hace 2000 años. ¿De qué otra manera podría transmitirse la muerte? ¿De qué otra manera podría la muerte pasar a todos los hombres si no fuera genéticamente? La Biblia es extraordinaria. En este estudio vamos a analizar la caída de Lucifer y la conexión que existe entre su pasado de Lucifer, o sea, ¿qué pasó antes de que Adán fuera creado? ¿Qué pasó en el cielo y en la tierra antes de que todo sucediera? Y la historia del mundo preadámico. Las circunstancias que rodearon a la rebelión de Lucifer están íntimamente conectadas con las condiciones de la tierra en Génesis 1, versículo 2. Veamos, por ejemplo, en el libro de Job, capítulo 38, la preexistencia de unas criaturas que la Biblia les llama los hijos de Dios y que se refiere precisamente a los ángeles. Tenemos varios pasajes que nos hablan de la caída de Lucifer, de lo que existía antes de que Adán fuera puesto aquí, y dice en Job capítulo 38, versículo del 4 al 7. ¿Dónde estabas tú cuando yo, qué cosa? Fundaba la tierra. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas cordel? O sea, cuando Dios crea la tierra, aquí se retrata Él como un ingeniero, como un arquitecto que pone un fundamento, que calcula las dimensiones, la longitud, la altura, todo lo que un arquitecto hace para poner una estructura, ¿verdad? Es matemáticamente calculado. Y aquí dice Dios que Él cuando creó la tierra, la redondez de la tierra, la inclinación de sus 23 grados y medio sobre su eje, su movimiento sobre su eje alrededor del sol, la distancia entre el sol y la tierra, todo fue absolutamente medido, calculado por el creador del universo para hacer posible la vida en este planeta. Y dice el versículo 6, ¿sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Versículo 7 es el que nos interesa. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Aquí hay dos nombres en el hebreo para los ángeles, porque las estrellas son inanimadas. Ellas no pueden, ¿verdad?, aplaudir, ni reírse, ni alabar a Dios. Entonces, esta palabra que se usa, Koukaf, con K, Koukaf para estrellas, más adelante vamos a ver que se refiere a los ángeles. Y la frase, hijos de Dios, aparece 6 o 7 veces nada más en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, la frase, hijos de Dios, siempre, sin ninguna excepción, se refiere a los ángeles. Entonces vemos que cuando Dios creó la tierra, ya había criaturas junto a Dios que estaban alabando, regocijándose de la perfección, de la maravilla, de los cálculos, de todo lo que Dios estaba haciendo con el universo. Ellos existieron antes que nosotros, porque la tierra ya había sido creada antes que Adán. Ahora vamos al capítulo 14 de Isaías que usamos como texto original y veamos algunos detalles acerca, porque es uno de los pasajes más importantes que nos hablan acerca de qué sucedió antes de que este planeta fuera habitado por el ser humano. En primer lugar, noten ustedes en el capítulo 14 que se menciona a Satanás como lucero en el versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero,
hijo de la mañana. Esta palabra lucero es la palabra hebrea Eilel, H-E-Y-L-E-L, Eilel, y significa portador de la luz. También se puede conocer como el hijo de la mañana, el lucero de la mañana, porque era el más resplandeciente cuando comenzó el día y la noche en el universo. Pero antes es importante que notemos que cuando comienza Dios a describir, o el Espíritu Santo en este capítulo, la caída de Satanás, se introduce a Satanás en el versículo 4 de Isaías 14 como el rey de Babilonia. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa? En la teología se conoce esto o este principio como la ley de la doble referencia. Síganme con mucho cuidado. En la Biblia encontramos que personajes invisibles se meten dentro de una persona visible y la Biblia está hablándole a la persona invisible en lugar de la persona visible. En otras palabras, donde un personaje invisible está operando mediante una persona visible, y en la mayoría de los casos la persona invisible está usando a la persona visible como un instrumento para estorbar el plan de Dios. Un ejemplo: Pedro se acerca a Cristo y le dice: nunca te suceda tal cosa, no, ese hecho no debe acontecerte. Y Cristo se voltea y le dice a Pedro: aléjate de mí, Satanás. No está hablando que Pedro era Satanás, sino que en ese momento una criatura invisible estaba usando a Pedro como un instrumento para poder estorbar, querer abortar el plan de Dios. Entonces, continuamente la Biblia nos menciona así cuando Dios se dirige a criaturas invisibles. Vamos a ver más adelante en Ezequiel 28, cuando lo estudiemos, que cuando se introduce la creación de Luzbel, se le dirige como el rey de Tiro. ¿Por qué? Porque detrás de los dictadores, detrás de los reyes crueles, detrás de las personas perversas que han existido, había criaturas invisibles dentro de ellos que los comenzaron a manipular y a usar como títeres. Aun cuando ellos, ¿verdad?, estaban conscientes de su voluntad, ellos entregan voluntariamente esta voluntad a estas criaturas invisibles que más tarde Jesucristo les llamó demonios. Muy bien. Vemos pues en este pasaje de Isaías 14 asomarnos algunos fragmentos de la historia y del tiempo antes de que Adán fuera formado. De acuerdo a la Biblia, antes de que existiera Adán y este planeta, aquí en este mundo, los ángeles caminaban sobre esta tierra, haciendo la voluntad de Dios, del Creador, y Lucifer, creado por Dios, había recibido belleza, sabiduría, poder y autoridad. Vamos por orden. Hay dos dimensiones en la Biblia de dos creaciones. En primer lugar existe la dimensión invisible, la dimensión que se conoce como espiritual, el mundo donde actualmente vive Dios y los ángeles, todo lo que no podemos nosotros ver con nuestros ojos visibles. Y por otro lado existe el mundo o la creación que se llama el cosmos en la Biblia, que abarca todo el universo, todas las galaxias, todo lo que es físico, todo lo que se puede ver, todo lo que se puede percibir con nuestros cinco sentidos. El mundo invisible, el mundo visible. La Biblia dice en Hebreos 11:2 que las cosas que no se ven, el mundo invisible es más real que el mundo visible, porque el mundo visible fue sacado de las cosas que no se veían.
Yo veo ahorita este púlpito y creo en él porque lo toco, lo huelo, lo siento, ¿verdad? Lo percibo con mis 5 sentidos. Esto se llama en la filosofía el empirismo. La persona empírica es la que te dice, yo no creo lo que no veo, lo que no oigo, lo que no huelo, lo que no toco. Regularmente los ateos son personas empíricas. No creen que exista algo que trascienda nuestros 5 sentidos. Entonces, este mundo visible existió después de que había sido creado el mundo invisible. Pero cuando Dios hizo el mundo invisible a los espíritus, hizo paralelamente el mundo físico o el mundo visible para que sus espíritus vivieran en una dimensión visible, en una dimensión física. Satanás y sus ángeles habitaban en este planeta físicamente. O sea, no estaba este mundo invisible, pero tenían una cualidad que nosotros no tenemos. Ellos podían volar. Aunque la Biblia nunca habla que los ángeles tienen alas, siempre se pintan a los ángeles con alas, la Biblia describe solamente a los serafines y a los querubines con alas, pero nunca a los ángeles se les describe con alas, simplemente porque no tienen necesidad de vencer la fuerza de la gravedad. O sea, las aves que vemos a nuestro alrededor pueden volar porque hay una fuerza de gravedad que atrae el objeto menos pesado que el aire hacia el centro de la Tierra. Entonces las aves necesitan, ¿verdad?, hacer esto para impulsarse contra las corrientes de aire y vencer la fuerza de la gravedad. Los ángeles, antes de que este mundo existiera, no estaban bajo esas leyes gravitacionales, como lo vamos a ver más adelante en el intento satánico de subir al cielo y darle pinochetazo a Dios. La posición de influencia que tenía Lucifer esto es increíble, es después de su caída y después de lo que hizo con este planeta y con el universo, es respetada por los mismos arcángeles de Dios. Por ejemplo, en el libro de Judas, versículo 9, se nos describe un hecho maravilloso. Se dice aquí que el arcángel Miguel, Judas, versículo 9, contendía, o sea, estaba disputando verbalmente. No se enfrascaron en una lucha cuerpo a cuerpo. La palabra contienda, diacrino, en el griego significa disputar o alegar o argumentar verbalmente. Entonces el arcángel Miguel y Satanás, ¿verdad?, con el diablo, comenzaron a argumentar, a disputar, a discutir entre ellos por el cuerpo de Moisés. Y el arcángel Miguel no se atrevió a proferir, a pronunciar ningún juicio de maldición contra Satanás, sino que le dijo, el Señor sea el que te reprenda. Vemos nosotros que los mismos arcángeles de Dios, ya estamos hablando de este mundo actual, de esta nueva creación, donde Él sigue activo, los arcángeles lo ven todavía a Lucifer, aunque vamos a ver que se le cambió el nombre a diablo, o a Satanás significa el engañador, o el calumniador, o el adversario. Los mismos arcángeles respetan todavía la posición, la influencia y el título real que Satanás le dio a Jesucristo cuando estaba en este mundo. Jesucristo le llamó al diablo el príncipe de este mundo. O sea, es un título de realeza, es un título de respeto y de autoridad. Es claro, pues, que de acuerdo a la Biblia, Lucifer recibió en toda la creación de los millones de ángeles, querubines y serafines, el segundo lugar después del Padre y del Hijo Jesucristo. Satanás, Lucifer, recibió el más grande honor, la más grande belleza, la más grande sabiduría, la más grande inteligencia de toda la creación que Dios hizo, como lo vamos a ver más adelante. Veamos en el capítulo 14 de Isaías, que dice la Biblia que
en este pasaje donde se le retrata exaltado antes de su caída por su orgullo y rebelión, Lucifer tenía un trono aquí en el planeta Tierra. Cuando hablamos de trono, estamos hablando de ¿qué cosa? De autoridad y de gobierno. Y se le acusa en el versículo 12, ¿cómo caíste del cielo, oh Eilel, o lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. No dice tú que debilitas o que vas a debilitar. Esto es muy importante en el estudio de lo que se conoce en la Biblia como la interpretación de las cosas o la hermenéutica. Vemos aquí que había naciones antes de que Adán fuera puesto en este planeta. Tuvieron que haber existido naciones para que él las debilitara. Esta palabra debilitar significa derrocar, significa postrar, significa echar al suelo. En tiempos de la creación de Adán, Lucifer ya no tenía un gobierno personal y físico. Vuelvo a repetir, la tierra fue otra vez recreada. Vino el juicio del antiguo trono, del antiguo mundo de Satanás. Los habitantes de esta tierra quedaron sin cuerpos y se quedaron vagando en el aire, en la atmósfera, y es lo que la Biblia llama demonios. Estos demonios tenían un cuerpo en el pasado. Dice el Evangelio de Lucas que cuando el espíritu inmundo sale de una persona, anda buscando lugar para descansar. Y la única forma en la que estos espíritus de demonios descansan es en las personas como tú y como yo o en los animales. Se puede meter a un perro, se puede meter a tu perico, se puede meter al gato, a la gallina, a un león, a un tigre, etcétera, etcétera, a un vampiro, a una araña, a una tarántula, a un alacrán, etcétera, etcétera. Los demonios necesitan cuerpos para descansar. Cuando Cristo le sacó los demonios al Gadareno, le contestó el jefe de ellos que llamaba Legión: por favor, no nos eches al abismo, porque es la prisión de los demonios. En el abismo no hay seres humanos y en el infierno no hay demonios. El infierno es la prisión de los seres humanos, el abismo es la prisión de los demonios. Los demonios le dijeron a Cristo: no nos eches al abismo. Entonces Cristo los dejó que salieran del hombre y se metieron a unos puercos. Y estos puercos comenzaron a caminar y a correr y se despeñaron. O sea, los demonios se metieron ahí a los puercos y los mataron a los puercos. Aparentemente esta es una contradicción, ¿no es verdad? Pregunta: ¿para qué le piden permiso a Cristo de entrar a los puercos, para descansar en los puercos y después matan a los puercos? ¿Qué criaturas tan contradictorias? Y es que solamente esto es un principio que nos enseña lo que es la maldad. Escúchenme. El bien tiene dos enemigos. El bien tiene un enemigo que es el mal. El bien tiene un enemigo que es el mal. El mal tiene dos enemigos, que es el mismo mal y el bien. En otras palabras, si tenemos una banda, por ejemplo, de secuestradores o de asaltantes o una pandilla, si la policía no los agarra, ellos se acaban autodestruyendo. Ellos se acaban matándose entre ellos mismos. Y esto ha sido, ¿verdad?, una misma experiencia a través de la historia. En otras palabras, el mal no puede sobrevivir por sí mismo. El mal, la maldad es autodestructiva. Si Cristo no interviene en tu vida, tú que me escuchas, y ustedes por la televisión, si Cristo no interviene en tu vida, tú que me escuchas, vas a autodestruirte. ¿Cómo te vas a autodestruir? Fumando. Y tú lo sabes, cada bocanada de aire, las encías, los dientes, la lengua, el esófago, la faringe, la tráquea, los alvéolos pulmonares, el corazón, las manifestaciones circulatorias, el hígado, absolutamente todo ese humo te está envenenando. Y te estás matando, aunque tú sabes el grande daño que te estás haciendo, lo haces, porque te encuentras como atrapado que no puedes dejar eso. Otros van a ser autodestruidos por el alcohol. Va a comenzar a arruinar tu hígado,
tu páncreas, tus riñones. Otros que no toman, y otros que no fuman marihuana, y otros que no son cocainómanos, van a ser destruidos por la comida. Por las tamales de Oaxaca que se cenan en la noche, la Coca-Cola y los azúcares que se meten, y ahora se descubre en la nutriología que las azúcares atacan el sistema inmunológico. Las paredes que tenemos para defendernos de los microbios, de los virus y de las bacterias, es precisamente lo que el azúcar ataca. Entonces, un niño que toma 2 refrescos a la semana, cuando tenga 18 o 20 años, seguramente va a ser diabético. Seguramente ese niño que toma refrescos 3 veces a la semana, que toma dulces, que toma chocolates, que toma cochinada y media, papitas, churrumais, pipecherolas, etcétera, etcétera, no va a poder enfrentar con una salud física los 25 o los 30 años de edad. Esta es la primera generación más enfermiza que el mundo ha conocido en la historia. Ya hay niños diabéticos de 8 y 10 años de edad. Esto no existía hace 25 años, damas y caballeros. Estamos hablando cómo hay un ataque del mundo invisible contra la salud de los seres humanos. ¿Por qué? Porque se aproxima la venida de Cristo, se aproxima el reino de Cristo, se aproxima cuando Jesús regrese a imponer el orden, y Satanás sabe que cuando Cristo regrese se acabó su tiempo y él va a hacer lo imposible por retrasar la venida de Cristo, y su ataque contra nosotros es infernal, es cada día más sutil. Y ahora está usando no solamente la pornografía, no solamente las drogas, no solamente el alcohol, ahora él está usando la comida, para que tú te conviertas y conviertas la comida en un Dios. Y no sepas cómo alimentarte, llegues a los 40, 50 años de edad, debilitado, con diabetes, con problemas cardiovasculares, con problemas del cerebro, con problemas del pensamiento, sin ganas. Otra cosa que el azúcar hace es que te desgana, te sube al principio, te tomas un chocolate, te tomas algo dulce y te sube el azúcar. Y después te baja y te viene la depresión, te viene el azotón, como decimos. ¿Y todo por qué? Porque no quieres entender que debemos de golpear nuestro cuerpo y ponerlo en servidumbre. Mi cuerpo no le voy a dar lo que él me pida. ¿Quiere dulce? No se lo doy. Quiero antes de cenar 1 litro de atole. No te lo doy. Voy y me tomo 3 vasos de agua antes de cenar, o una fruta, un jitomate, una verdura, y no te doy lo que me estás pidiendo. Quiero postre. No le doy postre ahora, más que el domingo nada más. Y comienzas a darte cuenta que sí se puede, y comienzas a disciplinar tu cuerpo, y comienzas a descubrir que es la manera de vivir feliz, de vivir en paz, de vivir tranquilo. No vale la pena los próximos años que todos tus achaques y todos los problemas que tengan se deban a que nunca tuviste disciplina sobre tu cuerpo. Y los ángeles invisibles y los demonios nos ponen por todos lados, así como ponen los bikinis en los comerciales ya por todos lados, y se antoja esa chava en bikini, y se antoja ese chavo con todo el plumaje por acá, por afuera, y se antoja ese pastelito con queso, con mermelada arriba, con crema todavía arriba, etcétera, etcétera. Así el diablo te va a poner todo absolutamente para que caigas en la trampa, para que te sigas igual de panzón con la panza de Santa Claus que tienes, para que sigas comiendo eso y para matarte antes de que Dios termine su misión con tu vida. Estas naciones que se mencionan en Isaías 14 nos dan la razón por lo cual debió referirse a un tiempo antes de Adán. Se declara en el versículo 14 de Isaías 14, escuchen lo que dice: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. O sea que cuando Satanás quiso asaltar el cielo, Satanás no podía haber estado en el cielo. El pinochetazo, la planeación, el golpe de estado que se planeó en contra del Creador fue articulado. El contubernio que se formó entre los ángeles y él se llevó a cabo aquí en el planeta Tierra. De otra manera, porque el lenguaje subiré sobre las nubes, sobre las estrellas, pondré mi trono. O sea que las nubes y las estrellas existían antes de los 6 días de creación de Génesis capítulo 1. Ya existían las estrellas, ya existían las nubes, como más adelante lo vamos a ver.
porque esta clase de lenguaje se usaría si no fuera para enfatizar la posición terrenal de Lucifer antes de su rebelión en contra de Dios. Es lógico que la rebelión de Lucifer no se inició estando en el cielo. De otra manera, no hubiera determinado subir desde aquí de abajo. El planeta Tierra le fue asignado para que fuera su reino, para que desde aquí gobernara todas las galaxias y todas las estrellas y todos los planetas. Y él no quiso conformarse con el cosmos. Él quiso sobrepasar el cosmos y darle un golpe de estado al creador del universo. La Biblia menciona en el libro de Colosenses capítulo 1 que fue Jesucristo quien creó todos los reinos y todos los principados habidos y los que existen ahorita y los que serán. Dice Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Vean ustedes, visibles e invisibles, o sea, hay una creación visible como hubo una creación también invisible, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y Él es antes de todas las cosas, o sea, antes de que existiera el mundo invisible y el mundo visible, Jesucristo ya existía. Por eso Él es coeterno precisamente con el Padre. Lucifer recibió pues autoridad en este planeta sobre la tierra y sus habitantes. Además se nos demuestra que Dios, vean ustedes en Isaías 45, no creó la tierra. Dios creó la tierra para ser habitada por criaturas terrenales y no como aparece en Génesis 1:2, desolada, vacía y llena de tinieblas. Dice Isaías capítulo 45, versículo 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra. Esta palabra formó no es crear, es la palabra hebrea yatzar. Porque cuando se usa la palabra crear, significa bara, con B grande en el hebreo, y es de la nada. Entonces, cuando habla la Biblia de formar, es algo que ya existía. No está diciendo que creó la tierra, como dice en Génesis 1:1. En el principio Dios creó bara, o sea, apareció la tierra de lo invisible, la hizo visible Dios. Pero aquí se nos dice que Dios formó, o sea, la moldeó, la hizo y la compuso, la creó. El que la hizo y la compuso, la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Vayamos ahora al capítulo 31 del libro de Ezequiel, para maravillarnos de qué forma la Biblia nos revela a Lucifer viviendo en este planeta. Yo creí que ya había leído toda la Biblia, hermano, pues léala bien. Y así nos encontramos con tanta gente. Es que me habían enseñado que los cristianos no pueden tener demonios, pues léala otra vez para que vea que sí lo pueden. A mí me habían enseñado que la salvación se pierde, pues léala bien para que vea que la salvación no se pierde. Pero cuando seguimos solo una línea en la Biblia y creemos que lo sabemos todo, no lo sabemos como lo deberíamos de saber. Como dice 1 Corintios 8:2. Así que necesitamos nosotros abrir nuestra mente y saber esto. Dios quiere revelarnos, no fuera de la Biblia, no en una revelación extra bíblica, sino toda la revelación de Dios, como dice Apocalipsis 22, ya la Biblia está completa, no hay nada que agregar a la Biblia. Dios quiere que nosotros ahora descubramos la revelación que se encuentra en la Biblia y los entendidos entenderán. Pero tú nunca vas a pasar de kinder a secundaria en la Biblia por la falta de tu pureza y por la falta de tu consagración.
En otras palabras, hay un precio que pagar para poder adentrarte en los misterios de Dios, en tantas maravillas que Dios quiere revelarnos. Y el precio es tu consagración, porque a Dios no le interesa proporcionarte solamente data, conocimiento para que te infles intelectualmente y te enorgullezca tu conocimiento intelectual. Si tú lo único que te interesa es conocer y saber es que yo tengo mejor conocimiento y conozco mejor la Biblia y el hebreo que muchas personas, ¿de qué te sirve cuando no tienes amor? Como dice 1 Corintios 3, si tuviera conocimiento y tuviera fe y tuviera toda la revelación del mundo y no tengo amor, nada soy. Entonces, cuando Dios vea que tú te entregas por la humanidad, cuando Dios vea que tú amas a las almas como las amó su Hijo desde la cruz del Calvario, Yeshua Mashiach, el Mesías, entonces Dios te dará más conocimiento. Porque sin el conocimiento, sin el amor, envanece y te convierte en un fariseo. Es que yo no entiendo la predestinación. No la entiendes, ¿verdad? Porque tienes la cabeza de camote. Porque no has querido sacar ese camote que tienes todavía en tu cabeza y no le has permitido la luz entrar a tu mente, porque en primer lugar, llegas tarde los domingos. Casi no lees la Biblia entre semana. No vienes a las reuniones de oración. No te consagras. Ya llegaste a los 40, a los 50 y así vas a llegar al 60 y al 70 y te vas a quedar en el desierto. Nunca tomaste en serio a Dios. Nunca te quisiste consagrar, nunca quisiste penetrar en las cosas que te llenan de gozo y de paz y de seguridad y de esperanza de saber que todo nos ha sido revelado en su santa palabra. En Ezequiel 31 encontramos una revelación extraordinaria. Dice el versículo 2. Hijo de hombre, di a Faraón, ¿a quién va dirigido esto? ¿Perdón? A Faraón. Otra vez se toma a un dictador, se toma a un hombre que representa, el faraón siempre representa en el Antiguo Testamento al enemigo, al adversario, así como Egipto representa en el Antiguo Testamento al mundo, el faraón representa a Satanás. Pero aquí va dirigido al faraón y Dios esconde lo invisible en lo visible. Y vemos aquí en adelante que no es a Faraón realmente a quien estas palabras van dirigidas. Leámoslo. Di al Faraón, rey de Egipto, y a su pueblo, ¿a quién te comparaste en tu grandeza? He aquí era el asirio cedro en el Líbano de hermosas ramas. Sabemos, ¿verdad?, que aquí está comparando a una persona de Asiria con un árbol de frondoso ramaje, grande altura, y su copa estaba entre densas ramas. Las aguas lo hicieron crecer, lo encumbró el abismo, sus ríos corrían alrededor de su pie, y a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes. Por tanto, se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo. Se multiplicaron sus ramas, y a causa de las muchas aguas, se alargó su ramaje que había echado. En sus ramas hacían nido todas las aves del cielo. Debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas naciones. Se hizo pues hermoso en su grandeza con la extensión de sus ramas, porque su raíz estaba junto a las muchas aguas. Los cedros no lo cubrieron. ¿En dónde? Nunca el faraón de Egipto, ni ningún habitante de Asiria habitó en el huerto de Dios. Los cedros no lo cubrieron en el huerto. Esta palabra huerto es gan en el hebreo, que significa en el jardín de Dios. Las hayas no fueron semejantes a sus ramas, ni los castaños fueron semejantes a su ramaje. Ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en su hermosura. ¿Qué es lo que nos está describiendo, pintando, retratando el Espíritu Santo? En la forma de un árbol, a un árbol como ninguno fue creado en el huerto, como nadie se podía comparar con él,
nadie en hermosura, nadie en belleza, nadie podía asemejarse a este personaje invisible que se traslapa y se introduce en el mundo visible. Versículo 9. Lo hice hermoso con la multitud de sus ramas. Todos los árboles, ¿de dónde? Del Edén. Del Edén. Y no está hablando de Adán. No está hablando de Adán. Estaban en el huerto de Dios, tuvieron de él envidia. No es Adán, porque cuando Adán fue puesto en el huerto no había nadie más que Eva, su compañera. Eran los dos únicos seres humanos en el huerto, en el jardín de Dios. Aquí se nos está hablando de un huerto, de un jardín de Dios, de un paraíso que existía antes de Adán. Por tanto, dijo el Señor Jehová, ya que por ser encumbrado en altura y haber levantado su cumbre entre esas ramas, su corazón se elevó con su altura. Yo lo entregaré en manos del poderoso de las naciones, que de cierto lo tratará según su maldad. Yo lo he desechado. Versículo 14. Para que no se exalten en su alrededor todos los árboles que crecen junto a las aguas, ni levanten su copa entre la espesura, ni confíen en su altura todos los que beben aguas, porque todos están destinados a muerte, a lo profundo de la tierra, entre los hijos de los hombres, con los que descienden a la fosa. Desde el principio de la creación sabemos que fue el orgullo, lo que nos dice Satanás en otros versículos anteriores, que se corrompió su sabiduría, se creyó Dios, seré como Dios, sobre las estrellas, sobre las nubes, pondré mi trono, y queda un principio por todas las generaciones. Para todas las criaturas que Dios crea y estamos involucrados, nosotros los seres humanos, cuidado con la arrogancia. Cuidado con el orgullo. Y puede haber orgullo social cuando te crees que porque tienes dinero o un mejor coche o una mejor casa, eres superior a alguien más. Puede haber el orgullo racial porque te crees con ojo claro o con piel blanca que eres superior a los morenitos. Puede haber el orgullo también social en el que te crees porque tienes tu dinero, que puedes humillar a los demás y marginar a los demás y tratar a los demás como si fueran tus esclavos o como si fueran tus sirvientes. Hay el orgullo espiritual. Oh, yo sé más que la Biblia, y comienzas a ver a todos así de arriba para abajo. Estos no saben nada como yo la conozco. Cuidado con el orgullo espiritual porque es el peor de todos. Cuando creemos que sabemos más que los demás, y no solamente eso, sino que cuando tú sepas que sabes más que los demás, tú tienes que ser más humilde que los demás. Porque lo que sabes, no lo sabes por tu inteligencia, no lo sabes por tu sabiduría, porque ¿quién es suficiente para estas cosas? Y si tenemos sabiduría y somos inteligentes, no es de nosotros, Dios nos la dio. Suya es la inteligencia y Él le da la sabiduría, dice Daniel 2, a los sabios y a los entendidos. Pero todo viene del cielo. ¿Qué tienes tú para jactarte o para decir que lo que tienes te hace mejor que los demás? Esta caída, este pecado, este orgullo, esta arrogancia es la que ha invadido el planeta Tierra. ¿Y qué es lo que los seres humanos han creído? Se han creído en esta arrogancia y en este orgullo, se han creído dioses. Y así vemos una secuela de emperadores romanos que le mandaron a la gente que los adorara como dioses. Un Adolfo Hitler, un Saddam Hussein, personas, un Alejandro el Magno, que creyeron que eran lo máximo. Dictadores, presidentes, gobernantes, personas, individuos que se han creído dioses. Los ateos no creen en ningún dios porque ellos se han hecho dioses. Yo pongo mis leyes, yo no creo en ningún Dios, yo no creo en ninguna fuerza superior a mí, yo no creo en ninguna fuerza invisible que trascienda mis 5 sentidos. Yo soy Dios, yo entiendo por qué nací, yo entiendo por qué voy a morir, yo entiendo quién soy. Ah, pues eres Dios. ¿Y de dónde viene esto? Del orgullo que traemos infectado desde que nacemos. La arrogancia espiritual y creer que somos dioses. Dice el versículo 16, del estruendo de su caída hice temblar a las naciones.
Y esto todavía no ha sucedido, por lo que nos habla de un mundo que existió antes que nosotros, y este personaje es el diablo Lucifer, al cual se está refiriendo Dios. Con todos los que descienden a la sepultura y todos los árboles escogidos del Edén y los mejores del Líbano, los que beben aguas, fueron consolados en lo profundo de la tierra. También ellos descendieron con él al Sheol, con los muertos a espada, los que fueron su brazo, los que estuvieron en su sombra en medio de las naciones. ¿Se acuerdan de Génesis 1:2? La tierra estaba desordenada, en estado caótico, en estado de confusión. Tinieblas cubrían la faz del abismo. ¿Qué es el abismo? El Sheol, antiguamente la prisión de los espíritus. Ya cuando la tierra fue recreada, en el centro sigue estando el Sheol, el infierno, que ahora han sido sacados después de la muerte de Cristo, los que estaban espíritus justos y fueron llevados a la presencia de Dios, y de Cristo a nuestros días, los espíritus que mueren son llevados directamente todavía al Sheol, que significa en el hebreo el lugar de la sepultura o el lugar de los muertos. ¿Cómo que un abismo en Génesis 2? ¿Cómo que tinieblas cubrían la tierra? ¿Que Dios no es luz? ¿Por qué dijo Dios que sea la luz? Cuando dice la Biblia que las tinieblas no prevalecieron contra la luz en Juan capítulo 1. Dios no creó originalmente el universo en tinieblas. Era luz, todo resplandecía. Las tinieblas entraron con el pecado. Entonces vemos en Génesis 1:2 que esas tinieblas eran el resultado del juicio preadámico de este mundo habitado antes que nosotros, por lo cual Dios tuvo que recrear la tierra y poner todo en orden. Acuérdense que en Génesis 1, Dios no crea el sol y la luna. Dice que haya luz en las lumbreras mayores. La lumbrera mayor que es el sol y la luna para alumbrarse la tierra. No dice en Génesis que Dios creó el sol y la luna. El sol y la luna existían antes. Solamente fueron puestos en movimiento otra vez en la recreación del planeta Tierra. Y dice el versículo 18, ¿a quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles del Edén? Pues derribado serás con los árboles del Edén en lo profundo de la tierra. Entre los incircuncisos yacerás con los muertos a espada. Este es Faraón y todo su pueblo, dice Jehová el Señor. Veamos nosotros en Génesis capítulo 2. ¿Están aprendiendo algo? Más les vale. Hay unos que hasta humo les está saliendo ahorita. En Génesis 2, versículo 8, dice la Biblia que Dios plantó un gan, un huerto, un jardín en el paraíso, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Vemos pues que este jardín, este Edén, ya había sido habitado antes que Adán y Eva. O sea, cuando Dios crea a Adán y Eva, la tierra toda era un jardín. No había las separaciones de los continentes. El continente europeo, el continente asiático, el continente africano, el continente americano. Si tú tomas un mapa y agarras el continente europeo, vas a ver que encaja perfectamente si lo juntas con el continente americano y el asiático, encajan perfectamente bien como si fueran rompecabezas. Y esta división de los continentes tuvo lugar en Génesis 10, cuando Dios separó en tiempos de Eber la tierra en los continentes y en las masas intercontinentales que nosotros conocemos actualmente. Entonces vemos también en Génesis 28, Ezequiel 28. Vamos a Ezequiel 28. Y veamos rápidamente. Por eso quédense al segundo servicio para que vean la continuación. En Ezequiel capítulo 28, que es el pasaje más claro, el que voy a detallar en el segundo servicio con más, porque es el más rico en el contenido de la creación de Satanás. Dice el versículo 28:13, en Edén,
En el huerto de Dios estuviste. ¿De quién está hablando? Versículo 12. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. Otra vez se toma un rey. Y dile, ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Nosotros sabemos que ningún rey, ningún ser humano ha sido creado mejor que otros. ¿Por qué? Por cuanto todos pecamos y todos nacimos en pecado. Está hablando aquí de una criatura que fue creada por Dios y se le llama el sello de la perfección. Lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Lucifer fue la consumación de la máxima creación de belleza, de hermosura, de bonito, de inteligencia, de conocimiento que Dios haya creado durante todos los siglos de los siglos de los siglos. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. El vestido de Lucifer era un vestido de puras piedras preciosas. ¿Se imaginan qué resplandeciente era? Cornalina, topacio, crisólito, berilo, onice, zafiro, carbunclo, etcétera, etcétera. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras te paseabas. Vemos nosotros que, sin duda alguna, se refiere a Lucifer, porque en el Edén, donde Dios colocó a Adán, la vestidura de Satanás no era de toda vestidura preciosa, ni tampoco en el Edén era el querubín grande y protector, como se le llama en el versículo 14. Parece ser entonces que Lucifer fue el gobernante de este Edén, por las descripciones que se dan de Isaías y de Ezequiel, donde nos indican autoridad y gobierno sobre muchas naciones. Vamos a dejar hasta acá nuestro estudio. La continuación sigue dentro de una hora. Los que quieran quedarse, los que pueden irse, se pueden ir. Pero es importante que nosotros entendamos, en primer lugar, esta creación. Lucifer ha sido la criatura que más cerca ha estado con Dios. La más bella de todo el universo, de todo lo que Dios ha creado. Este personaje fue tan hermoso, como lo vamos a ver a continuación, que corrompió su sabiduría, y la sabiduría que tuvo Hitler, que tuvo Al Capone, que tuvo Saddam Hussein, los dictadores para gobernar, sabiduría para mandar, para crear imperios, para ser administradores, la que tienen los narcotraficantes, las que tienen todas esas personas que la usan para el mal. Esa sabiduría viene del diablo. Dios puede hacer una gente increíblemente sabia para el mal. Los grandes criminales de la historia han sido grandes mentes como Al Capone. Si Al Capone no hubiera administrado en la ley seca todo lo que controló, hubiera sido capaz de administrar 15 fábricas o 15 empresas sin necesidad de pervertir y acabar su vida en la prisión de Alcatraz, ahí enfrente de San Francisco. Tenemos nosotros que entender que el hecho de que nosotros conozcamos a Dios y seamos cristianos no nos garantiza que el que está firme piense que no va a caer. Por más grande el nivel espiritual que hayas alcanzado, por más cerca y más santo que te creas que estás con Dios. Anoche, hermanos, se me apareció el arcángel Miguel y me dijo que yo era la ungida de las naciones. Y anoche me caí al suelo y tuve una visión, y anoche sentí esto. No importa las experiencias, hoy es de hoy, y cada día que amanece necesitamos nuevas fuerzas, porque no somos dioses. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto. Y si tú no entiendes este principio, que el hecho de que vivas cerca de Dios no te garantiza que mañana estarás cerca de Dios, vivirás entonces el Padre nuestro de cada día, el pan nuestro, dánoslo hoy. Según tus fuerzas, es la vida que tú vas a vivir en el poder del Espíritu de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Te damos gracias por abrirnos las Escrituras a través de la iluminación del Espíritu Santo, ya que nosotros no podríamos penetrar nunca en el mundo invisible y espiritual en nuestra capacidad humana.
Gracias porque todas estas cosas las escondiste de los sabios y se las revelaste a los niños. Gracias, Señor, porque te ha agradado lo que está en la Biblia, abrirlo a nuestro entendimiento, para que sepamos que las cosas secretas pertenecen a ti, mas las reveladas a nosotros y a nuestros hijos. Gracias por recordarnos que no somos dioses y que para estas criaturas angelicales que tú creaste antes que nosotros, se levantaron contra tu reino, y por el hecho que hayas puesto en ellas la posibilidad de la rebelión, Lucifer era el querubín protector, protegía tu santuario de un posible levantamiento en contra de ti, y él fue el más cercano a ti, el que te traicionó. El más cercano a Cristo, Judas, le clavó el puñal por la espalda y lo traicionó. Y así sabemos nosotros que no es una garantía estar cerca de ti, ayer o antier, para vivir el día de hoy. Que tenemos que ser mansos y humildes, reconocer nuestra dependencia de ti diaria, para poder llegar al final de la meta y decir gracias, Señor, por tu poder, que cada día lo perfeccionabas en nuestras debilidades. En esta mañana tal vez haya personas que nos visitan que aún no tienen a Jesucristo en su vida como Señor y Salvador. Tal vez en esta mañana no tenías tú un patrón, tú eras tu Dios. Tú ponías tus reglas para vivir, tú determinabas lo bueno y lo mal. Hoy Dios te dice que no eres Dios, que hay un solo Dios, un solo Creador, al cual debemos estar sometidos y sujetos, nos guste o no nos guste, si queremos ser felices. Si queremos entender que no somos dioses y que la arrogancia y ese orgullo que el ser humano tiene de él hacer sus reglas y vivir conforme a su voluntad es lo que te va a autodestruir. Porque no fuimos criados autónomos, fuimos criados para depender de alguien, de aquel que nos hizo a su imagen y semejanza. Si tú quieres en esta tarde invitar a Jesucristo a tu vida, si tu entendimiento ha sido abierto por el Espíritu Santo y reconoces tu necesidad de Dios, dile estas palabras ahí desde tu lugar. Señor mío y Dios mío, perdona mis pecados. Me arrepiento de mi arrogancia, de mi orgullo espiritual, de creer que no te necesitaba. Creo que en la cruz tu Hijo murió en mi lugar, manso y humilde de corazón, para destruir el orgullo de los seres humanos. Como un cordero fue entregado al matadero y no abrió su boca, para mostrarme que es a través de la muerte de donde tú sacaste la vida. Señor Jesucristo, creo que a los 3 días resucitaste de los muertos y te pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Dame el poder de vivir para ti. Perdona todos y limpia mis pecados, porque el resto de mis días quiero someterme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.